Tiene la palabra asambleísta Andrés Páez. Gracias, señora presidenta. Luego de escuchar la presentación del informe segundo debate, sin duda el asunto merece algunas reflexiones y sobre todo que los asambleístas sean informados de los alcances del proyecto de ley. Vale comenzar diciendo que la instauración de veedurías ciudadanas fue una propuesta del actual presidente de la República en funciones y lo hizo durante la campaña del año 2006. Y dijo él que ante el fracaso de los organismos de control, ante el fracaso de la Fiscalía, entre otras razones, debía la ciudadanía asumir una función fiscalizadora y constituir comisiones y veedurías que supervisaran los actos del poder público. Pero además dijo el entonces candidato, hoy presidente de la República, que él se comprometía a que esas comisiones y veedurías tomaran cuerpo para que supervisaran las acciones del gobierno que él pretendía asumir, pues que entonces era candidato. En consecuencia, esto de las veedurías no es un invento del pasado, esto es hechura del presidente de la República en funciones, que es quien planteó la idea de las veedurías ciudadanas. Claro, cuando se hicieron públicos los contratos del hermano del presidente y se estableció que el mayor contratista que tenía el Estado ecuatoriano era precisamente el hermano del primer mandatario, contrastando todo lo que se había dicho respecto de las potenciales vinculaciones de parientes con la administración del presidente, es allí en donde el mismo presidente de la República plantea, como lo ha dicho la asambleísta ponente, que se conforme una veeduría ciudadana. Esa veeduría efectivamente se conforma y más allá de errores de orden semántico que eventualmente pueden haber tenido, como lo tienen muchos de los informes que vienen acá a la Asamblea y que muchas veces ni siquiera glosamos en su parte terminológica ni semántica, porque quizá no es el espacio ni hay el tiempo suficiente para hacerlo, pero a pesar de errores que eventualmente de carácter semántico pudieron haberse deslizado en esos informes, fue concluyente esa veeduría en hacer algunos señalamientos sobre esos contratos que fueron descubiertos a través de publicaciones de prensa en el diario Expreso. Esa veeduría ciudadana no fue la única, sino que además hay otras veedurías ciudadanas que se han formado. Pero desde que esta veeduría fue enjuiciada penalmente, ya nadie ha querido participar en esa condición. Y es obvio que nadie quiera ser veedor si sabe que al aceptar una situación de esa naturaleza está exponiéndose a ser enjuiciado penalmente. Recuerden ustedes, colegas, que en esa veeduría que actualmente está enjuiciada sobre los contratos del Gran Hermano, 3 de sus miembros declararon que eran adherentes del proyecto político del presidente y que además compartían la filosofía del presidente de la República. No he vuelto a escuchar de ellos un pronunciamiento, pero están efectivamente enjuiciados por lo que dijeron. Comparto en lo que ha dicho la asambleísta ponente, en el punto que ella menciona de que los veedores no son jueces. Así es, efectivamente, los veedores no son jueces y no pueden ejercer ninguna jurisdicción ni tampoco hacer juicios de valor. Simplemente deben expresar sus conclusiones haciendo un buen uso del castellano y no como en los informes de comisiones que aquí dan juicios de valor anticipadamente, cuando quien realmente debe resolver los asuntos es el Pleno de la Asamblea y no los informes de las comisiones. Entonces, con la misma lógica planteada por la asambleísta ponente, en adelante vamos a observar las conclusiones de los informes de las comisiones cargados de juicios de valor, incluso respecto de los proponentes de esos proyectos de ley. No vayamos muy lejos. Ustedes leyeron
el proyecto de ley relacionado con el control del ruido que yo formulé y vean ahí donde se deslizan por lo menos 15 juicios de valor, ya ni siquiera de los contenidos, sino personal del proponente del proyecto de ley. Por lo tanto, lo que se dice para unos asuntos tiene que aplicarse también para otros asuntos. Ahora, recuerden que el 11 de febrero del año 2010, en el registro oficial se publica la ley de inmunidad a la Comisión de la Verdad. Hay que refrescar los criterios que llevaron a conferir esa inmunidad a esta asamblea, que el Estado tiene la obligación de ofrecer a los miembros de las comisiones las garantías correspondientes que impidan persecuciones políticas o de cualquier tipo, derivadas de la alta misión encomendada. Me pregunto yo, una veeduría que examina un hecho concreto, ¿debe estar expuesta a una persecución de orden político o a un hostigamiento de carácter judicial? No creo que eso sea lo correcto, porque además de ser injurídico, contradice las palabras del propio presidente de la República cuando era candidato. Y al final del penúltimo considerando, cuando se aprueba esta ley, se dice que se crea la inmunidad para garantizar su independencia, imparcialidad y competencia y que sus miembros se beneficien de los privilegios e inmunidades necesarios para su protección, incluso cuando ha cesado su misión, especialmente con respecto a toda acción de difamación o cualquier otra acción civil o penal que se les pudiera intentar sobre la base de hechos o apreciaciones provenientes de sus informes. Estas mismas aseveraciones encajan perfectamente con el tema que ha sido planteado, porque no es que la Comisión de la Verdad, por llamarse Comisión de la Verdad, es diferente de las veedurías ciudadanas por llamarse así. La Comisión de la Verdad tenía encargo de realizar una investigación sobre un tema específico, y cada veeduría también se conforma sobre temas específicos. ¿Qué es lo que busca la veeduría? Investigar, documentar un hecho, analizar un acontecimiento. ¿O no acaban acaso de conformar una comisión sobre los hechos del 30 de septiembre para supuestamente ayudarle a la Fiscalía cuando en realidad están duplicando funciones, ya que la Fiscalía no hace ciertas investigaciones que ahora le están encargando a una comisión, porque no de otra manera se puede explicar que se conforme una comisión paralela que ayude a investigar, documentar y examinar los hechos de ese aciago día que ya han sido comentados in extenso en el país? Entonces, señores legisladores, también debemos recordar la vigencia de un convenio que está ratificado y suscrito por el Ecuador, que es la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, ratificada por el Ecuador y en cuyo numeral 8 dice que los Estados partes deben establecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. Esto que acabo de leer encaja con lo manifestado al final por la asambleísta ponente, cuando dice que estos veedores, si tienen algo que decir, deben recurrir ante las instancias competentes para denunciar los hechos que, en su opinión, podrían constituir indicios de la comisión de un delito. Con lo cual estoy plenamente de acuerdo, porque Tiene además... un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Porque además encaja con lo que acabo de leer. Y aún a pesar de saber cuál es el desenlace de este y de otros proyectos, es obligación el hacerles notar estos hechos con el propósito de que quede registrado en la historia parlamentaria, de que no se puede dejar desprotegidos a quienes ejercen un rol ciudadano propuesto no por quien habla, sino por quien ejerce las funciones de presidente de la República, con los mismos razonamientos que él, cuando candidato, supo manifestarle al país. Por eso, más allá de que se archive esta iniciativa, queda en la conciencia pública nacional en duda ya por qué en la campaña del año 2006 se planteaba el valor y la vigencia
de estas comisiones de veeduría ciudadana, y ahora resulta que cuando se trata de proteger el rol y el papel de esas, insistiendo en que estoy de acuerdo en que no pueden ser jueces Se ni terminó hacer el juicios tiempo, de valor, asambleísta. que ahora esas comisiones sean menoscabadas al no darles las garantías que son las que les corresponden. Gracias, señora presidenta.